A ver, la Guerra Civil Española fue mucho más que una simple guerra de ejércitos. Fue, en realidad, una guerra de ideas. Un conflicto que literalmente partió a España en dos, enfrentando visiones del futuro que eran totalmente irreconciliables. Y de paso, convirtió al país en una especie de trágico laboratorio para lo que vendría después, la Segunda Guerra Mundial. Para entender bien todo este lío, vamos a seguir un camino claro. Primero, veremos cómo el país se parte en dos. Después, nos metemos de lleno en por qué un bando estaba roto por dentro mientras el otro se hacía cada vez más fuerte. Analizaremos también el papel internacional, cómo el mundo entero se metió. Y para terminar, sacaremos la gran lección política que se esconde detrás de toda la violencia. Bueno, pues todo arranca en julio de 1936. Hay un golpe de Estado que no llega a triunfar del todo, pero su efecto es demoledor. Fractura España en dos zonas que ya no se podían ni ver. Y cada una, desde el minuto uno, tenía una forma de organizarse política que no tenía nada que ver con la otra. Es que desde el principio la diferencia era abismal. Pensemos un momento. Por un lado tenías al bando republicano, que defendía al gobierno legal, sí, pero que en realidad era un batiburrillo de grupos muy diferentes. Y por el otro, un bloque militar, autoritario, unificado y con un solo objetivo: cargarse esa legalidad. Y es precisamente en esa fractura, en esa división interna, donde está una de las claves de todo el conflicto. La debilidad del bando republicano no era algo secundario, fue probablemente el factor que más marcó el destino de la guerra. Este gráfico lo deja clarísimo. La República no era un bloque, era una coalición, y una muy inestable, de socialistas, comunistas, anarquistas, republicanos moderados. Cada uno iba a lo suyo, con su propia agenda, y muchas veces sus objetivos chocaban de frente con los de sus supuestos aliados. Y ojo, no hablamos de pequeños roces, eran conflictos de fondo sobre qué estaban haciendo allí. La gran pregunta era, ¿nos centramos en ganar la guerra y luego ya veremos, o aprovechamos el caos para hacer la revolución social ahora mismo? Claro, las respuestas a esto eran totalmente opuestas. Pues toda esa tensión acumulada tenía que explotar por algún lado. Y explotó, vaya si explotó, en las calles de Barcelona en mayo del 37. Anarquistas y comunistas, que se suponía que estaban en el mismo bando, acabaron a tiros por el control de la ciudad. Fue literalmente una guerra dentro de la guerra. Un golpe brutal para la moral y la unidad republicana. Y claro, esta inestabilidad se notaba arriba del todo, en el gobierno. Había un baile de líderes constante. Uno entraba, otro salía, y ninguno conseguía poner de acuerdo a todas las facciones. Mientras los políticos se peleaban por el poder en los despachos, la dirección de la guerra, se iba al traste. Y mientras la República se desangraba con sus peleas internas, ¿qué pasaba en el otro lado? Pues justo lo contrario. Los sublevados, el bando nacional, consiguieron unificarse política y militarmente a una velocidad de vértigo. La estrategia de Franco fue la opuesta a la republicana. En lugar de debatir y negociar, él eliminaba. Así de simple. Se fue quitando de en medio a sus posibles rivales uno por uno y concentró todo el poder, el militar y el político, en su persona. Creó una cadena de mando totalmente vertical, clara y donde nadie discutía. Este movimiento, el de crear un partido único, fue absolutamente clave. Convirtió lo que era una simple coalición de militares y grupos de derechas en una maquinaria política autoritaria y con una sola voz. Donde la República tenía debate, conflicto y caos, el bando nacional tenía disciplina y una orden clara. Además, supieron construir un relato muy potente. Presentaron la guerra como una cruzada contra el comunismo. Una idea simple pero muy eficaz. Esto no solo les dio una misión que unía a todos, algo que la República no tenía, sino que además les garantizó el apoyo total de la Iglesia y de todos los sectores más conservadores del país. Pero claro, para entender la guerra del todo hay que levantar la vista de España, porque las dinámicas internas se vieron multiplicadas por 1000 por las potencias extranjeras. España se convirtió básicamente en el tablero de ajedrez de Europa. La intervención extranjera fue lo que desequilibró la balanza del todo. A la República la apoyaron la Unión Soviética con armas y asesores y los voluntarios de las brigadas internacionales. Pero es que la ayuda al bando nacional estaba a otro nivel. La Alemania nazi envió su aviación de élite, la Legión Cóndor, y la Italia de Mussolini mandó decenas de miles de soldados y armamento de última generación. Era una ayuda estatal, masiva, organizada y muy superior tecnológicamente. La escala de todo esto fue enorme. Más de 75.000 soldados italianos. Es que esto no era una ayudita simbólica, era una invasión en toda regla, solo que sin llamarla así. Y claro, esto inclinó la balanza militar de una forma decisiva. Y aquí viene la gran y trágica ironía de la guerra. Las democracias europeas, como Francia o Reino Unido, decidieron adoptar una política de no intervención para no meterse en líos. Pero en la práctica,
¿Qué significó eso? Pues un embargo de armas al gobierno legítimo de la República. Básicamente le ataron las manos, mientras Hitler y Mussolini armaban a los rebeldes hasta los dientes y sin ningún tipo de reparo. Entonces, después de ver todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la lección final que podemos sacar? ¿Qué fue lo que de verdad decidió el resultado de la guerra? Al final, la conclusión parece bastante clara. La guerra se decidió tanto en las trincheras como en los despachos. La unidad de mando de un bando, su estructura jerárquica y sin fisuras, se acabó imponiendo a la división, al conflicto interno y al caos del otro. Así que, al final, la pregunta que queda flotando en el aire es esta. ¿Y si la guerra civil no la ganó el bando con más razón o con más soldados, sino simplemente el que tuvo más y mejor unidad política? Una lección tremenda sobre el poder de la cohesión en los momentos más críticos. Una lección que, desde luego, va mucho más allá de la historia de España.